En octubre de 1943, algo ocurrió en un puerto militar de los Estados Unidos que, hasta hoy, sigue siendo uno de los misterios más perturbadores de la historia moderna. Un barco de guerra habría desaparecido frente a decenas de testigos, envuelto en una intensa luz verde. Pero lo verdaderamente aterrador no fue su desaparición, sino lo que ocurrió cuando el barco regresó. Algunos marineros habrían quedado incrustados en el metal del casco. Otros desaparecieron para siempre, y varios de ellos, según los testimonios, jamás volvieron a ser los mismos. Esta es la historia del inquietante experimento Filadelfia. El contexto de la Segunda Guerra Mundial. Para entender esta historia, debemos viajar hasta el año 1943. El mundo estaba en plena Segunda Guerra Mundial. Las potencias militares buscaban cualquier ventaja tecnológica que pudiera cambiar el curso del conflicto. Entre las ideas más ambiciosas estaba desarrollar tecnología capaz de volver invisibles los barcos de guerra al radar enemigo. Según algunas teorías, la Marina estadounidense comenzó a experimentar con campos electromagnéticos extremadamente potentes. El barco del experimento. El supuesto protagonista de este experimento fue el destructor de escolta USS Eldridge, un barco construido para proteger convoyes militares de submarinos enemigos. Pero según los rumores, este barco fue utilizado para algo mucho más extraño. El 28 de octubre de 1943, el USS Eldridge habría sido preparado para una prueba secreta en el puerto naval de Filadelfia. Testigos afirmaron que enormes generadores comenzaron a activarse. Poco después, una densa niebla verdosa empezó a envolver el barco. Y entonces ocurrió lo imposible. El barco desapareció completamente. Según algunos relatos, el USS Eldridge reapareció brevemente en otro puerto, a más de 300 kilómetros de distancia, en Norfolk, Virginia, y luego volvió a desaparecer para finalmente regresar a Filadelfia. Los efectos en la tripulación. Pero cuando el barco reapareció, algo estaba terriblemente mal. Algunos marineros estaban gravemente enfermos. Otros parecían desorientados y en estado de shock. Pero lo más perturbador fueron los relatos de que algunos tripulantes habrían quedado fusionados con la estructura metálica del barco, como si sus cuerpos hubieran atravesado el metal. Otros simplemente desaparecieron sin explicación. Muchos relacionaron este supuesto experimento con las teorías del famoso físico Albert Einstein, especialmente con su idea de la teoría del campo unificado, que intentaba explicar todas las fuerzas del universo dentro de un mismo modelo. Algunos creen que los militares intentaron utilizar principios electromagnéticos para manipular el espacio y el tiempo, pero si algo salió mal, el resultado pudo haber sido catastrófico. Durante décadas, el gobierno estadounidense ha negado que el experimento Filadelfia haya ocurrido. Muchos historiadores creen que todo comenzó con una serie de cartas enviadas en los años 50 por un hombre llamado Carlos Allende, quien aseguraba haber presenciado el experimento. Otros
creen que la historia fue exagerada con el tiempo, pero aún hoy existen documentos y testimonios que mantienen viva la duda. Fue el experimento Filadelfia, un experimento militar secreto que salió terriblemente mal. O simplemente una de las leyendas modernas más fascinantes de la historia. Tal vez nunca lo sabremos, pero si esta historia es cierta, significa que en algún momento de la historia, el ser humano estuvo peligrosamente cerca de manipular la realidad misma. Y las consecuencias pudieron haber sido mucho más aterradoras de lo que imaginamos.